electrones que están tratando de conducir la electricidad experimenten choques, y esos choques lo que producen es, digamos, disminución de la velocidad de ellos y por lo tanto disminución de las otras. O sea, se está resistiendo, el material se resiste más a conducir corriente eléctrica a medida que la temperatura aumenta. En otros materiales, ese alfa es negativo. Y entonces lo que quiere decir es que disminuye la resistividad al aumentar la temperatura. Pero entonces en esos materiales lo que va a pasar es que la cantidad en ciertos materiales, al aumentar la temperatura, aumenta la cantidad de los electrones que conducen. Y esa cantidad de los electrones que conducen es mayor en su efecto que el efecto que pueden causar las vibraciones de los átomos para detener su movimiento. Es decir, depende del material. Ahora, hay una gran cantidad de materiales en los cuales la resistividad aumenta, como es esto. En los materiales que son semiconductores, de nuevo los vamos a mencionar muy superficialmente, la curva de ρ en función de T es algo así, disminuye. Y eso en los semiconductores. Y hay otros que espero que algunos de ustedes se sientan atraídos, emocionados, apasionados por estos materiales que son los superconductores. Los superconductores tienen un comportamiento súper interesante, súper apasionante para nosotros los físicos. Y es algo así. Mercurio, en el año del siglo pasado. Todos venimos del siglo pasado, ¿no? Año, ¿qué? 1911. El mercurio exhibía una resistividad de este tipo, muy parecido a esta curva, y a alguien se le ocurrió bajar la temperatura del mercurio hasta lo que se conoce como la temperatura de ebullición del helio líquido. La temperatura de ebullición del helio líquido es 4.2 Kelvin. No hay... Voy a repetirlo. La temperatura de ebullición del helio líquido es 4.2 Kelvin. Ajá. Es una temperatura muy baja, sumamente baja, 4.2 Kelvin. A esa temperatura, el helio líquido, fíjense ustedes, sufre el proceso de ebullición. Bueno, el mercurio, alguien en 1911 agarró mercurio y empezó a bajarle la temperatura y lo llevó hasta la temperatura de 4.2 Kelvin y estaba haciendo esta curva, y en este momento a 4.2 Kelvin hizo así. Cero. Resistividad, cero. ¿Qué quiere decir esto para un físico o para alguien que trabaja en este tipo de cosas? Si yo lograse tener mercurio a 4.2 Kelvin y de alguna forma establecer en él una corriente, una vez que yo establezca la corriente, lo puedo dejar allí forever con esa corriente. Entonces, hubo grupos que empezaron a trabajar en otros materiales a ver si conseguían esta condición de superconductividad, pero no a temperaturas tan bajas. Entonces,
históricamente, si ustedes se meten, por ejemplo, en página web, ponen superconductividad, van a ver que históricamente han habido muchos esfuerzos experimentales para cada vez obtener materiales, aleaciones, combinaciones de elementos, etcétera, con los cuales se consiga la superconductividad, o sea, Rho igual a 0, pero a temperaturas cada vez más altas. Se logró en 1987 una óxido de itrio, cobre y bario a la temperatura de 77 Kelvin. Ya eso es, bueno, pues 77 Kelvin es la temperatura de ebullición del nitrógeno líquido. Algo que se usa mucho en los laboratorios, que la gente juega con eso y los echan así, salen las bolitas de nitrógeno líquido por el piso. Bueno, yo jugaba con eso. Con eso es que juega uno. Y después hay una carrera, ustedes no saben, la carrera que hay actualmente en el mundo para obtener materiales cuyas temperaturas a la cual el material se vuelva superconductor sea mayor. La última temperatura, por lo menos la que está reportada en el libro en el 2006, que fue hecho en el 2006, es 138 Kelvin. No sé cuál es el material en este momento, pero hay grupos que siguen trabajando en esto. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, porque tenemos un sistema donde básicamente no hay resistencia al paso de corriente. O sea, resistencia cero, mínima. ¿Para qué se usan este tipo de sistemas actualmente? Se han usado, por ejemplo, para trenes que son trenes, proyectos pilotos de trenes que levitan. Es decir, yo coloco un electroimán y ese electroimán, por ejemplo, lo enfrío hasta temperaturas en que el material es superconductor y simplemente el tren va a levitar y yo lo voy a mover y el gasto que voy a realizar es muy poco porque digamos que con un material superconductor la corriente va a estar siempre allí. El problema tecnológico entonces es enfriarlo, ¿no? Pero por eso es que los científicos están en la búsqueda de materiales que se hagan superconductores a temperatura ambiente. Si eso pasa algún día, entonces todos seremos felices y este cuento quedará como el cuento de hadas, pues. Seremos todos felices porque tendremos sistemas superconductores a temperatura ambiente. Esperamos que eso sea pronto. Ok, seguimos en la próxima clase.